Hola, bienvenidos al curso de Civil 3D. Hoy hablaremos de la unidad de aprendizaje número 4, que tiene que ver con la creación de los componentes para el diseño de una obra lineal. ¿Qué cosa es una obra lineal? Todo proyecto, por ejemplo, que sea longitudinal, ya ustedes imaginarán una carretera, un canal, se puede definir como obra lineal, pero también una plataforma se puede definir como una obra lineal. Entonces tenemos un conjunto de obras de infraestructura que requieren que nosotros hagamos un trabajo a lo largo de una distancia. En una carretera lo primero que tenemos que diseñar es el alineamiento, y el alineamiento corresponde a una longitud, que es lo que va a medir nuestra carretera. Después le vamos incorporando una serie de cosas para que la carretera pueda estar completa. Las obras lineales requieren eso. Lo primero, el trazado de un eje. Ese trazado de un eje no es una cosa que uno la hace a capricho, arbitrariamente. Es un diseño que está basado en normas. Para el caso de carreteras, tenemos la norma establecida en el reglamento de Manual de Diseño Geométrico 2018. Esa es la norma vigente. La norma nos dice que nosotros debemos diseñar utilizando primero todos los elementos de planta, todo lo que es a nivel de terreno, como si no hubiera diferencias de niveles, como si no hubiera ningún tipo de desnivel, de pendiente, nada, todo a nivel de planta. Ese diseño, Civil 3D, nos va a proporcionar todas las herramientas necesarias para hacer ese trazado, ese alineamiento que nosotros conocemos. Todos los modelos, todos los objetos de Civil 3D, entonces necesitan tener un alineamiento base. Los alineamientos en Civil 3D pueden ser hechos con líneas solamente, de repente para el trazo de canales, el trazo de una tubería, el trazo de una línea de transmisión. Por ahí no tenemos que tener curvas, pero en el caso de una carretera sí tenemos que tener curvas. Y hay otras curvas complejas, como las curvas de transición. Entonces, todos esos análisis los podemos hacer mediante la creación de un alineamiento. Por ahí empezamos. Obviamente que el alineamiento va a tener que estar basado en una línea gradiente, y esa parte técnica ya lo tendremos al momento de desarrollo del curso. Lo que sí es importante es que, así como todos los objetos que hay en Civil 3D, yo puedo visualizar mi alineamiento con diferentes características, de acuerdo a lo que vaya haciendo. Es el alineamiento de un canal, de repente no necesito tantos detalles intermedios, necesito usar más bien solamente los extremos, los cambios de sentido. Entonces ahí tengo un formato para eso. Pero si tengo una carretera, necesito conocer, por ejemplo, dónde están los PC, los PT, dónde están los puntos de cambio, los inicios de la curva de transición. Todos esos elementos los podemos etiquetar, los podemos mostrar claramente para que se puedan utilizar para el diseño de nuestro alineamiento. Como todo en Civil 3D también es editable y tiene una edición analítica. O sea, porque esto no solamente es gráfico, nosotros no podemos a veces basarnos netamente en el aspecto gráfico. Yo necesito controlar los radios. ¿Qué pasa si yo propongo en mi diseño un radio de 50.85 metros? No es un radio muy apropiado, tengo que redondearlo. De repente tengo una longitud de curva de 100.38 centímetros. Tampoco es algo que yo vaya a poder usar. Entonces, yo tengo un editor analítico, que es a través del panorama, donde puedo configurar y modificar mi carretera, mi canal o cualquier obra de diseño vial. Lo importante es que si yo hago un cambio en este editor analítico, automáticamente este cambio se ve reflejado en todo el proyecto, en todo el mismo dibujo. Está vinculado. Hay un vínculo de la información gráfica y no gráfica. Nuestro proceso importante, un tema importante en todo proyecto vial, es que si yo no lo puedo construir, si no lo puedo llevar a campo, no sirve.
porque ¿de qué sirve que yo haga cosas muy bonitas si no las puedo llevar al terreno? Entonces necesito tener información para replantear mi diseño. Civil 3D, habíamos visto en la primera unidad de aprendizaje, tiene una caja de herramientas, un toolbox, y dentro de ese toolbox tiene lo que se llaman los reportes. Yo tengo un reporte justamente de un alineamiento que me muestra todos los elementos en tangente, los elementos en curva, los espirales, todo lo que yo haya diseñado lo puedo ver tabulado para que cualquier diseñador, metrador, cualquier profesional que intervenga en el proceso pueda utilizar la información de acuerdo a lo que el proyecto estamos haciendo, sin tener que calcular ni medir como se hacía antiguamente con reglas y cosas así. Civil 3D también me permite colocar para el proyectista, para el constructor, una serie de tablas en el dibujo que ellos van a usar al momento de construir. Por ejemplo, tengo aquí mi tabla de elementos de curvas, que se hace muy rápidamente en Civil y puedo reportar todos los elementos para que a la hora de construir los tengan en cuenta para el proceso. También, una vez que ya yo definí mi alineamiento horizontal, la siguiente parte es crear, editar los perfiles longitudinales. El perfil longitudinal es una representación del terreno, primero haces una representación a lo largo de ese alineamiento que has trazado, haces una representación de cómo es el terreno verticalmente. Sobre ese terreno colocas el nivel de rasante, la rasante de tu carretera. ¿En qué nivel lo quieres? Normalmente lo vamos a hacer por debajo del terreno natural porque siempre hay una capa de relleno. Vamos a ir creando curvas verticales. Las curvas verticales no son circulares, como el caso del alineamiento horizontal. Las curvas verticales son parabólicas. Civil 3D te va a hacer las curvas verticales, va a colocar toda la información que necesitas. Incluso te va a mostrar si hay áreas de corte, áreas de relleno en tu diseño, para que puedas ir ya estimando. De repente, por ahora, al ojo puedes decir, acá tengo mucho corte, acá tengo mucho relleno, puedo subir el nivel de mi perfil o bajarlo según mi necesidad, y todo lo que esté asociado se va a actualizar con este movimiento. Civil 3D entonces me permite incluso colocar las bandas, las famosas bandas que van debajo de los perfiles, con toda la información. Incluso hay una banda adicional que no he visto en otra aplicación, que es la banda del diseño de peraltes, el diagrama de peraltes. Todas las inclinaciones horizontales perfectamente representadas, todo el alineamiento en la planta, el alineamiento vertical y horizontal, las cotas de terreno, la cota de rasante. Entonces, este perfil no solamente sirve para verlo gráficamente, sino me sirve para hacer un análisis muy completo, poder completar toda la información para mi toma de decisiones futuras. El siguiente paso que tenemos que seguir es, ya tenemos el alineamiento horizontal, ya tenemos el alineamiento vertical, vamos a colocar la sección transversal. La sección transversal tiene una serie de elementos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener suelos a mis costados que cortar o rellenar. Voy a tener que colocar la carpeta de rodadura, solamente las pistas, las bermas, de repente tengo cunetas a los lados, o veredas incluso si estoy haciendo una vía semiurbana. Entonces, toda esa información como un Lego, ustedes van a armarla, van a ensamblarla, y así se llama justamente el elemento, ensamblaje. Ensamblamos toda la sección y después la colocamos sobre nuestro diseño horizontal y vertical. Este elemento es uno de los más importantes, porque con esto ustedes van a poder determinar con mucha precisión el movimiento de tierra. Pueden adicionar a todas estas secciones todos los elementos que ustedes necesiten. Una vez que ya tengo mi sección definida, entonces puedo estimar una especie de representación tridimensional de mi carretera. A eso se le conoce como el corredor. En el manual, en el software se le dice corredor. El corredor no es otra cosa que la representación tridimensional de todos los elementos. Ya es mi carretera con sus taludes de corte, relleno, con su sección típica, con todos los elementos estructurales que le haya yo creado. Esta sección transversal, obviamente, como todo en Civil 3D,
tiene estilos y ahora se le agrega un tema de códigos. Los códigos son muy importantes porque son los que van a permitirte estandarizar tu trabajo y utilizarlo en otras plataformas. Aprenderemos a usar los códigos, a editarlos, a crearlos, a darle forma para que podamos nosotros usar esta información en otros proyectos. Civil 3D entonces me va a representar esto y una vez que ya lo tengo, yo puedo estimar los movimientos de tierra. Puedo calcular cuánto es el volumen de corte, cuánto es el volumen de relleno. Hay una aplicación que me hace ese cálculo directamente en segundos. No tengo que esperar a cortar, a hacer cada sección. Lo malo de esa representación es que no me permite hacer una programación de obra, pero sí me permite tener una idea global de todo el movimiento de tierras que voy a tener que hacer para lograr mi obra lineal. Ese cálculo se hace a través de un método llamado Composite, que calcula malla contra malla, representación tridimensional contra representación tridimensional. En el método tradicional nosotros hacíamos secciones, una sección acá, otra sección acá, la semisuma de áreas, por la distancia me daba el volumen que había en medio. Pero ¿qué pasa si aquí en medio hay un montículo, o un hueco, hay una depresión? No lo toma en cuenta. Entonces ahora con este método Civil calcula las dos superficies directamente, matemáticamente. Entonces nosotros podemos utilizar este método para saber. Sin embargo, como decía, no me permite hacer el cálculo para hacer una programación de obra, porque yo tengo que saber hasta qué progresiva tengo que llegar para traer material de préstamo o para eliminar los excedentes. Entonces, ese método de la semisuma es el método que tendríamos que usar y Civil 3D lo tiene. Civil 3D tiene el método que me permite calcular este proceso. Yo puedo ver mi sección transversal con todos los elementos que yo le haya propuesto. Además, puedo ver con un resumen del volumen sección por sección, lo cual me va a permitir a mí hacer mi programación, empezar a hacer mis controles de una manera un poco más fácil. Civil 3D entonces me permite también hacer los planos de secciones, los planos de planta perfil, que son los planos que van a representar mi diseño. Nosotros finalmente vamos a necesitar reportes. Todo hoy día es reportes, BIM, Building Information Modeling. Los reportes son información y necesitamos documentar. Y estos documentos pueden ser plasmados en archivos externos o pueden ser plasmados en los mismos dibujos. Estos métodos también me permiten calcular los materiales. En mi diseño vial de una carretera, de repente necesito saber cuánto voy a usar de asfalto, cuál es mi volumen de asfalto a lo largo de la progresiva. Entonces puedo cortar, hacer un corte a la progresiva 60, ¿cuántos metros cúbicos de asfalto voy a necesitar? O de afirmado para la base o de afirmado para la subbase. Esto se permite y es algo que vamos a hacer en el transcurso de las clases, veremos entonces este esquema. Una de las partes tal vez más importantes para poder programar una obra vial es hacer el diagrama de curva masa. Este diagrama es producto de la progresiva en el eje horizontal y en el eje vertical los volúmenes. No son unidades muy compatibles, pero me representan justamente cómo es el movimiento de tierras. Aprenderemos que si voy de subida, voy cortando, y si voy de bajada, voy rellenando. Entonces puedo yo ir visualizando simplemente el diagrama y ir viendo cómo nosotros trabajamos. Finalmente, una de las partes más valiosas de todo el programa, todo es valioso, pero una de las cosas que nosotros vamos a sacarle mayor provecho es la aplicación BIM de Civil 3D. Civil 3D es una de las tantas herramientas de lo que BIM procura, de juntar toda esta documentación para poder hacer nuestro proyecto. Eso es lo que nosotros vamos a ver cómo contribuir en un proyecto bajo la metodología BIM a través de Civil 3D. Bien, eso ha sido todo en esta unidad. Muchas gracias.